Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Como si los embargos a los que estuvo expuesto el ejército ruso, las derrotas contra Ucrania y los fracasos en el movimiento de ocupación no fueran suficientes, los daños causados por los falsos fuegos amigos dejaron su huella en la agenda. Los embargos impuestos a Rusia por los aliados ucranianos hicieron casi imposible que Rusia llegara al mercado exterior. Rusia no pudo escapar de ser prisionera de las sanciones que se le impusieron, y las importaciones y exportaciones en el país se paralizaron. La invasión de Ucrania, que provocó una crisis económica en Rusia, afectó negativamente no solo a los soldados rusos en Rusia, sino también a los soldados rusos en Ucrania. Con la participación de los soldados movilizados en el ejército ruso, colocó una carga económica sobre los hombros de Rusia. Continuando con su lucha en Ucrania, los soldados rusos se quejaron de sus condiciones de vida en Ucrania. Rusia está muy inquieta por las sanciones impuestas por Occidente, y el líder ruso nos recuerda que los embargos deben terminar en cada discurso. Entre los acontecimientos candentes de Ucrania, hay acusaciones de que el ejército ruso está al borde del colapso. Las regiones que el ejército ruso perdió contra el ejército ucraniano pueden ser la mayor prueba de estas afirmaciones. En los últimos días, los conflictos en Ucrania han cobrado impulso. Las partes trabajan día y noche para lograr la superioridad entre sí. Putin está indignado porque el ejército ruso destruyó a 14 de sus tropas en una debacle de fuego amigo. Durante la guerra de casi 10 meses en Ucrania, surgieron numerosos informes de los llamados incidentes de fuego amigo por parte de los rusos. Vladimir Putin estalló de ira después de que su ejército destruyera a sus propios soldados en otra debacle de fuego amigo. El ejército ruso ha enfrentado una feroz resistencia de las tropas ucranianas desde que Vladimir Putin tomó la desastrosa decisión de invadir a su vecino occidental. Mientras que los funcionarios ucranianos estiman que más de 93.000 soldados rusos han muerto desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión del ejército ruso a Ucrania, las tropas de Putin sufrieron numerosas bajas en el ataque de los guerreros ucranianos. Los rusos no solo murieron por luchar en la guerra, sino que parecen ser asesinados cada vez más regularmente por su propio lado. Durante la guerra en Ucrania, surgieron numerosos informes de los llamados incidentes de fuego amigo por parte de Rusia. En el último caso ocurrido en Ucrania, 14 soldados del primer cuerpo del ejército ruso perdieron la vida como consecuencia del bombardeo de sus tiendas de campaña por parte de una unidad de artillería rusa a finales de noviembre. Se informó que 7 de sus camaradas resultaron heridos en el bombardeo. El incidente ocurrió en las afueras de Tsukuba en la región de Kherson en el sur de Ucrania. El general de brigada Alexei Gromov confirmó los detalles del ataque de fuego amigo en una conferencia de prensa reciente del Estado Mayor ucraniano. Otro incidente escandaloso en Ucrania surgió recientemente. El medio de comunicación ruso independiente afirmó que el ejército mantiene a los desertores en prisiones en sótanos. En su última declaración, Putin desestimó las acusaciones contra Rusia, calificándolas de tonterías y noticias falsas. Pero el medio de comunicación ruso independiente dijo que identificó al menos 12 lugares donde los objetores rusos fueron detenidos. Además de los medios rusos, la mayoría de ellos estaban ubicados en la región de Donbas, al este del país. En una publicación en el canal de medios sociales Independent Russian Media, dijo, encontramos 12 lugares en las repúblicas populares de Luhansk y Donetsk donde están o están recluidos los rechazadores rusos. La evidencia más temprana que podemos encontrar de un sótano militar ruso data de mayo de 2022. En ese momento, los soldados fueron retenidos en un sótano en Novotroitsky en la República Popular de Donetsk. Además de las declaraciones de los medios rusos, dijo, pudimos obtener un video filmado en este sótano en Ucrania en mayo de 2022. Dijo que en el verano de 2022, los recolectores de basura rusos comenzaron a colocarse en un sótano en Brianka en la República Popular de Lugansk. El canal de noticias independiente hizo una afirmación sorprendente sobre los hombres rusos reclutados en el ejército.
Los medios rusos independientes informaron que las primeras movilizaciones rusas de las que pudimos enterarnos fueron llevadas a los sótanos en octubre de 2022, y mostraron por primera vez un video de tales sótanos en Rubizne y Kremenaya. Luego habló de la prisión en Perevalsk. La agencia de noticias rusa dijo, más tarde, los reclutas comenzaron a ser llevados al sótano en Zaitsevo, región de Luhansk, donde estaban detenidas unas 300 personas, y afirmó que actualmente, casi todos los prisioneros fueron llevados al territorio de la Rusia Federación o a otros campos. Los escándalos en Ucrania no se limitan a estas noticias. Los ucranianos están haciendo todo lo posible para poner fin a los ataques ilegales llevados a cabo por el ejército ruso. El ejército ucraniano dijo que Rusia continúa atacando su infraestructura de energía, utilizando a civiles como escudos humanos. Los feroces combates continúan en el este de Ucrania mientras las fuerzas rusas atacan más infraestructura civil y energética en Donetsk y Luhansk. Lanzan 2 ataques con misiles contra la ciudad industrial de Kostiantynivka, y lanzan docenas de salvas de cohetes contra la ciudad recientemente liberada de Kherson, dijo el general de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El personal dijo. El Estado Mayor ucraniano dijo que las fuerzas rusas en Lugansk siguen usando a civiles como escudos humanos. Las autoridades ucranianas continúan desplegando equipo militar y estableciendo posiciones de tiro cerca de viviendas civiles, dijo. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas volaron la ciudad de Melitopol, ocupada por Rusia, y más de una docena de explosiones iluminaron los cielos en medio de informes contradictorios de bajas entre las fuerzas rusas en el área. Vecinos de Melitopol, estratégica ciudad sureña de unos 150.000 habitantes, informaron que a última hora del 10 de diciembre se escucharon grandes explosiones en la parte este de la ciudad, continuando los incendios hasta la mañana del 11 de diciembre. El ejército ucraniano no dio más detalles, pero dijo que los objetivos rusos alcanzados incluyeron cuarteles y se llevaron a cabo con artillería y misiles. El ataque del ejército ucraniano contra Rusia fue de naturaleza para Putin. El ejército ucraniano, que Putin despreció al comienzo de la invasión de Ucrania, ahora está en condiciones de desafiar al ejército ruso en la guerra. Se cree que queda poco tiempo para que el líder ruso Putin enfrente las duras realidades en Ucrania. Ha comenzado la cuenta atrás en Ucrania para Putin y el ejército ruso. La fe de los guerreros ucranianos en la libertad se convierte en una armadura impenetrable, el campo de batalla de Ucrania. Putin aún no ha encontrado la fórmula para poner las espaldas de los heroicos soldados ucranianos contra el suelo. Hemos llegado al final de las novedades que hemos recopilado en la agenda de momento. No olvides seguir para estar informado de las novedades. Gracias por mirarnos.